Asambleístas hacen un balance legislativo de su trabajo en este 2019. Ministerio de Turismo impulsa Plan Nacional de Turismo 2030 para generar alrededor de 600.000 plazas de empleo hasta el 2021, como principal componente el turismo. FMI hace el último desembolso Ecuador. El monto asciende a 498 millones de dólares. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 20 de diciembre de 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, 45 en Manabí, 27 en Azuay y 22 en la provincia del Guayas. Y también a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio del Ecuador. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Están aprobados 2 desembolsos pendientes del Fondo Monetario Internacional para Ecuador. El valor asciende a 498 millones de dólares. Tatiana Sonnenholzner nos tiene los detalles. Hasta fin de año, el Fondo Monetario Internacional desembolsará los 2 montos pendientes, según el convenio firmado con Ecuador. El valor asciende a 498 millones de dólares. El presidente interino del directorio del FMI declaró que las autoridades ecuatorianas han continuado avanzando en el fortalecimiento de la posición fiscal y externa del país y han recalibrado adecuadamente el programa económico. Esto refiriéndose a la Ley de Simplificación Tributaria, aprobada por el Parlamento el lunes 16 de diciembre. Así además lo confirmó el ministro de Finanzas Richard Martínez en su cuenta de Twitter. Él dijo que cerramos el año con una gran noticia. El trabajo conjunto entre Ecuador y la comunidad internacional en las últimas semanas permitió recalibrar favorablemente las metas del Plan de Prosperidad. El funcionario del FMI también destacó que las autoridades han instituido nuevas medidas para ampliar la cobertura de la red de protección social y así lograr que ésta sea más adecuada para el país. Considera además necesario trabajar en la modernización del registro social, lo cual permitirá focalizar mejor el gasto en asistencia social. Además comenta que las reformas de la gestión financiera pública son fundamentales para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, así como también la reforma del Banco Central, destinada a fortalecer la autonomía. Estos proyectos de ley están previstos que el Ejecutivo envíe a la Asamblea Nacional a inicios de 2020. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Con 3 votos a favor y 2 en contra, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió enviar a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría los resultados de la investigación a las cuentas del partido político Alianza País durante el periodo 2012-2017. Durante la investigación, el Consejo Nacional Electoral encontró en las cuentas aportantes que no pagaron impuestos, dijo, donantes recurrentes, valores que excedían los máximos establecidos por la ley, e incluso aportes vinculados al caso denominado Panama Papers. La comisión que investigó este caso se conformó hace 6 meses. En un primer informe señala que en las cuentas del partido no hubo una doble contabilidad. Luis Verde Soto, quien es el consejero del Consejo Nacional Electoral, a través de un comunicado, denunció que el informe fue enviado de manera sorpresiva la tarde del último jueves para que sea votado este día viernes. Además, menciona que el informe aprobado por la mayoría fue realizado al margen de la comisión creada por el organismo electoral encargado de supervisar y elaborar el documento. El proyecto de ley de simplificación y progresividad tributaria contempla nuevos impuestos para las fundas plásticas. Lo que se pretende con esta medida es reducir el consumo de plástico. A continuación les contamos cuánto le costará adquirir una funda de plástico en el 2020. El próximo año los ecuatorianos deberemos acostumbrarnos a un nuevo impuesto. Nos referimos al tributo a los consumos especiales a las fundas plásticas que utilice para poder transportar objetos de distinto uso o para llevar las compras que realice en locales comerciales.
Este tributo consta en el proyecto de ley de simplificación y progresividad tributaria. Las fundas plásticas costarán desde el 2020 4 centavos. Sin embargo, el incremento será progresivo. En el 2021 el costo subirá a 6 centavos. En el 2022 llegará a 8 centavos. Y para el 2023, cada funda costará 10 centavos. El impuesto para las fundas plásticas regirá 90 días después de la vigencia de la ley, es decir, la aplicación podría ser en marzo de 2020. Según el gobierno, esta medida no es recaudatoria, sino que lo que busca es la reducción del consumo de plásticos en el país. Sin embargo, se prevé que cada año por este concepto se recauden $6 millones. La propuesta también contempla excepciones para las fundas plásticas de uso industrial, agrícola, agroindustria de exportación, para productos congelados y aquellas que contengan mínimo de adición del 50% de materia prima reciclada post-consumo. Las fundas que son utilizadas como empaque primario también estarán exentas, por ejemplo, aquellas que utilicen material biodegradable que ya haya sido desechado por consumidores. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Como observamos, amigas y amigos, varios aspectos empezarán ya a regir a partir del 2020, una vez que la Asamblea Nacional dio paso al proyecto de ley de progresividad tributaria. Vamos a analizar en qué comprenden estos temas con nuestro primer invitado. Víctor Hugo Villacrés, magíster en Ciencias Económicas, catedrático universitario, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, analista económico. Economista Villacrés, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Un gusto, buenas noches, siempre a las órdenes. Economista, ¿cuál es la expectativa que tiene el Ecuador ahora con la aprobación de este proyecto de ley, una vez que ya pasó todo el trámite en el Parlamento ecuatoriano? Yo creo que hay tres elementos fundamentales. El primero, que hay que recordar que este proyecto es el resultado primero de lo que sucedió con un decreto ejecutivo que generó una serie de problemas en las calles, posteriormente una ley mucho más amplia que no fue aprobada. El decreto el 883. El 883, okay. Posteriormente al decreto 883 tenemos toda esta ley que era mucho más grande en términos... De crecimiento económico se denomina. Exactamente, pero esta ley tenía muchísimo más elementos que los que se acaban de aprobar en la ley de simplificación tributaria, ¿no? Esta nueva ley, es un esfuerzo interesante que se hace en materia de buscar elementos para una mejor recaudación, primeramente, y segundo, para tener más ingresos para el Estado. Acuérdese que uno de los elementos fundamentales en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es poder generar mayores ingresos. Y pues yo entiendo que a partir de esa aprobación, uno de los elementos detonantes ha sido el desembolso que se anunciaba en una noticia anterior, que es de alrededor de $450 millones, que de todos modos implica liquidez para la caja fiscal. No obstante, hay que recordar que esa liquidez tendrá que pagarse en el transcurso del tiempo. Es nueva deuda, por supuesto, del camino. Al fin del día es nueva deuda, en mejores condiciones, vale la pena decirlo, y esa deuda en mejores condiciones podrá empezar a generar lo que se conoce como un reperfilamiento de la deuda, es decir, seguramente que se empiece a recomprar algunos tramos de deuda más costosa y a sustituirlos con estos nuevos tramos de deuda barata provenientes del Fondo Monetario. Dentro de los aspectos que contiene este proyecto de ley de simplificación tributaria está la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. ¿Qué significa esto y a quiénes va a beneficiar directamente? Este es un elemento que genera mayor liquidez en el sector privado. ¿Por qué? Porque al inicio de cada año, normalmente, los empresarios debían hacer un cálculo, una proyección de cuál va a ser su impuesto a la renta y realizar en base a esos ciertos anticipos, lo cual restaba liquidez al sector privado. Eventualmente no es una reducción de impuestos, sino que simplemente aquello que pagaban en los primeros meses ahora pagarán después, es decir, en el devengado, es decir, cuando ya usted efectivamente haya recibido ingresos y producto de esos ingresos pueda calcular al término del periodo fiscal cuál es el impuesto a la renta que debe pagar. Como concepto, cuando se creó este anticipo del impuesto a la renta, se dijo que lo que se buscaba en el fondo era evitar, o más bien, que se cumpla con el pago de tributos, evitar esta elusión fiscal. Regresamos entonces a esa discusión en donde finalmente a través de varios mecanismos el sector privado dice, no gané,
por lo tanto no tengo renta que pagar. De acuerdo, efectivamente así funcionaría, pero acuérdese además por qué en su momento se generó este anticipo. Este anticipo lo que buscaba es una mayor cultura tributaria, al igual que en su momento los esquemas de facturación a las personas naturales. Acuérdese, usted se establecieron 5 grandes grupos en los cuales usted puede obtener escudos tributarios. Estoy hablando de salud, educación, alimentación, vivienda, que son grupos en los cuales usted puede tener un máximo de gasto que le permite como escudo fiscal reducir su pago de impuestos. ¿Esto por qué se generó? Nuevamente por una mayor cultura tributaria. De la misma manera, el anticipo del impuesto a la renta lo que pretendía es una mayor cultura tributaria. Yo creo que en este momento, en alguna medida, digamos, los empresarios son más conscientes que tienen que cancelar impuestos. Siempre va a ser... Yo creería que existe una mayor cultura tributaria. No sé si en el 100% de los contribuyentes, pero evidentemente hay una mayor cultura tributaria. Si usted compara cuando se generó el anticipo del impuesto a la renta o inclusive cuando se generó el tema de las exoneraciones con estos escudos en los 5 grandes grupos que conversábamos en personas naturales, lo que se pretendía es que exista una mayor cultura de tributación. Creo que se ha conseguido en gran parte esos temas y evidentemente habrá que seguir trabajando y profundizando el esquema, porque mientras mayor celeridad podamos tener y sobre todo mientras mayor cultura podamos tener en la recaudación de impuestos progresivos, es decir, aquellos que se cobran a los que más tienen en mayor cantidad y a los que menos tienen en menor cantidad, seguramente el Estado va a poder obtener una mayor cantidad de recursos y producto de esos recursos construir bienes, proveer servicios a la comunidad. Finalmente, durante la discusión de este proyecto de ley, había sectores políticos que decían que ese no es el enfoque de esta iniciativa legal, sino que se establecen tasas, intereses a insumos que precisamente lo utiliza la clase media. Y me refiero Netflix, Cabify, estas plataformas digitales. ¿A quiénes va orientada finalmente el cobro de estos impuestos? Mire, ese es otro tema y ahí hay un tema en particular. Este es un impuesto que se grabaría sobre el consumo de. ¿Cómo puede entender la ciudadanía? Fácilmente, si usted usa Cabify, si usted utiliza Uber o si utiliza, por ejemplo, en términos de televisión, Netflix, a usted le va a llegar una facturación. En esa facturación va a estar cargado un impuesto. Es un impuesto regresivo, no es progresivo. Es el IVA. Exactamente. Claro. Y ese impuesto lo termina pagando el consumidor. Es un impuesto a valor agregado que lo paga el consumidor. No lo estaría pagando el productor o quienes generan estas economías de red y tecnología. Entonces ahí es importante tener en cuenta que va a haber un costo también para los ciudadanos. Se está afectando en alguna medida el bolsillo de todas las personas que utilizan este tipo de servicios, de un lado. De otro lado, también hay que tomar en cuenta que estas grandes cadenas deben transparentar su trabajo en cada uno de los países, porque al fin del día son multinacionales. Sí, usted habla de Uber, usted habla de Netflix, son transnacionales. Que no están domiciliadas en Ecuador. Que no están domiciliadas en Ecuador, pero que están realizando comercio en Ecuador, que están realizando transaccionalidad en Ecuador, producto de que hay un grupo de ecuatorianos que consumen estos servicios. Entonces alguien tiene que pagar los impuestos. Hay que seguir buscando los mecanismos mediante los cuales se puede generar elementos para que estas empresas que están funcionando a nivel internacional tributen, al menos por lo que comercializan en nuestro país, tributen en nuestro país. Ese es el reto. Pasando a otro tema, se establece la remisión de intereses para los becarios. Personas que decidieron acceder a un crédito educativo y que finalmente por las condiciones que fueren no lograron cancelar y vienen las multas, los recargos, los intereses. El fisco de alguna u otra forma está otra vez recurriendo en esta situación. Remisión de intereses, multas y recargos, y son dineros que no van a ingresar al servicio de rentas internas. ¿Qué va a pasar allí? Mire, Ricardo, ahí hay 2 o 3 elementos fundamentales. El primero, los créditos educativos eran concedidos por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, ahora por el Banco del Pacífico, porque toda esa cartera fue asumida por el Banco del Pacífico. Habrá que ver cómo funciona el esquema de remisión de deudas ahí, porque más allá de que es un banco que tiene acciones públicas, es un banco que en la práctica funciona en competencia con el resto de bancos privados. Ese es un primer elemento. El segundo elemento
importante en el análisis es considerar también que hay una gran cantidad de desempleados en el Ecuador, muchos de ellos que vinieron realizando sus maestrías, sus doctorados en el extranjero, que invirtieron este dinero del que estamos hablando, estos créditos, y que ahora no encuentran una fuente de trabajo. Entonces, de alguna manera, el Estado tiene que corresponsabilizarse de que no existen las herramientas suficientes ni en el sector público ni en el sector privado como para generar empleo. Y si no se está generando empleo, evidentemente esos créditos están cayendo en mora y hay unos intereses que también están afectando a los ciudadanos, que les puede llevar a central de riesgos, que les puede llevar a no ser sujetos de crédito, es decir, una serie de elementos alrededor del no pago de estos créditos. Evidentemente se necesita herramientas estructurales para cambiar la economía. Y generación de empleo. Por supuesto, generación de empleo, acceso a crédito a bajas tasas de interés, que actualmente no existe dentro de la banca privada, de tal manera que usted pueda tener herramientas o para un emprendimiento o para tener un trabajo digno y de esa manera poder cancelar sus deudas. Mientras tanto, pues este tipo de cosas por lo menos en alguna medida logran aplacar los problemas que tienen esas personas. No están solucionando porque igual en su momento va a tener que pagar el capital, pero digamos que en alguna medida logran mitigar los problemas que tienen. Según cifras del Ministerio de Finanzas, se prevé recaudar al menos 620 millones de dólares para el próximo año producto de esta normativa. Pero el hueco fiscal, la brecha fiscal más bien, es mucho mayor, bordea cerca de los 7.000 millones de dólares. ¿Será necesaria una nueva reforma tributaria? Mire, lo anuncian las autoridades, ¿no? Cuando evidentemente el ministro de Finanzas acaba de decir que existen temas estructurales que se deben debatir, como la reforma del Banco Central, ha dicho entre algunos otros temas. A usted le está dejando dentro de la agenda para el próximo año seguramente nuevas reformas. Es los 620 millones de dólares que se proyectan recaudar, un elemento importante pero no suficiente para el Estado, porque bien ha dicho usted, hay alrededor de 6.500 millones de déficit fiscal. Ahora, si uno analiza las cifras en el 2020, que es lo que estamos, en el 2019, que es lo que estamos terminando, claro, para empezar el 2020, usted va a tener que en el 2019 hay una subejecución presupuestaria por parte de todos los ministerios. En promedio, la ejecución presupuestaria del gobierno no superará el 50%. Es decir, que 5 de cada 10 dólares que debían utilizar en inversión, en gasto corriente, en lo que fuere, que hayan planificado en su plan operativo anual y que aterrizó en el plan anual de contrataciones, no fueron ejecutados. Eso quiere decir que al final, cuando usted hace el recálculo, va a tener que seguramente no existe tal déficit fiscal, porque de un presupuesto de 33.000 millones solo ejecutó 16.000, 17.000 millones, tiene una liquidez que le permitirá que el presupuesto quede financiado al menos el 2019 sin necesidad de acceso a endeudamiento, teniendo en cuenta que el endeudamiento debe servir únicamente para financiar inversión. No puede usted utilizar endeudamiento para gasto corriente. Este es un elemento muy importante. Gasto de pago de sueldos, salarios, por ejemplo. Exactamente. Tiene que financiarse en este caso con ingreso permanente. ¿Qué son los impuestos? Exactamente. Gasto corriente usted financia con ingreso permanente y los créditos, por ejemplo, lo que hablamos que nos ha concedido el Fondo Monetario Internacional, como muchos otros multilaterales, emisión de bonos, deuda bilateral de carácter internacional, debe servir única y exclusivamente para financiar proyectos de inversión. Y eso hay que ser muy cuidadosos ahora en el cierre de periodo al 31 de diciembre. Economista, usted es experto en temas tributarios. Estos aspectos, los temas tributarios, ¿tienen que entrar en vigencia a partir del 1 de enero o puede ser a lo largo del año? Mire, este es un elemento importante que está dentro de la ley. Usted aprueba un paquete de reformas hasta el 31 de diciembre y ese paquete de reformas completamente aprobado entra en vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año. El registro oficial lo tiene que publicar el 31 de diciembre. Y así entrará en vigencia el 1 de enero. Caso contrario, lo que sucedería si usted aprueba el 2, el 3, el 4 de enero es que eso inmediatamente se traslada en términos de aplicabilidad para el 2021. Quiero decir, toda reforma que se haga en términos tributarios en el 2019 hasta el 31 de diciembre aplicaría desde el 1 de enero del 2020. ¿Qué sucede si es que algún artículo del proyecto de ley de simplificación tributaria no recibió el pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional? ¿Puede entrar en vigencia el resto o tiene que ser completo?
tiene que entrar el paquete completo de ley, porque así fue enviado a la Asamblea, y si en alguno de sus puntos no fue discutido hasta el 31 de diciembre y se aprueba el 2 o 3 de enero, todo el paquete tributario, toda esta ley de simplificación de trámites tributarios entraría en vigencia el 2021, no el 2020. Economista, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo ve usted al Ecuador económicamente para el 2020? Mire, Ricardo, a ver, primero decir que cerramos un año complicado no solamente por los temas políticos de octubre, sino un año complicado en temas de pobreza. Tenemos un incremento de pobreza, tenemos un incremento del desempleo, tenemos un incremento o un deterioro de los indicadores sociales e inclusive esto va acompañado por una reducción del Producto Interno Bruto. Si usted revisa las cifras internacionales y las que entrega el mismo Banco Central, se habla de que la economía ecuatoriana decrecerá entre menos 0,1 y menos 0,5%, dependiendo de quién haga el análisis. Que lo diga. ¿Cómo se prevé el 2021? Bueno, un año bastante similar, no lo digo yo, lo ha dicho el mismo Fondo Monetario Internacional, con quienes hemos firmado un acuerdo, lo ha dicho el Banco Mundial, han dicho muchas empresas a nivel internacional que se dedican a esto que es la proyección de datos macroeconómicos, hablan de un decrecimiento que podría estar entre menos 0,5 y menos 1%. Entonces, en términos económicos, eso implica que va a complicar aún más la generación de empleo, que va a complicar aún más la producción local, que seguramente va a existir un déficit en balanza comercial, y creo que los retos para todo el equipo económico del presidente Moreno son importantes porque deben buscar las herramientas para que la gente sienta el menor impacto posible de lo que está ocurriendo en esto que bien podría llamarse ya una recesión en términos económicos. De ser así, entonces, el gobierno nacional tiene que empezar ya a tomar acciones frente a subsidios, los combustibles, por ejemplo. Mire, yo creo que hay elementos fundamentales dentro de un programa económico. El primero debe entenderse cómo ponerle rostro a la economía. Y ponerle rostro a la economía, desde mi óptica, implica generar empleo. El primer elemento en una época de recesión, lo dijo Keynes y lo hizo en la década de los 30 en la Gran Depresión en Estados Unidos, es reactivar la economía y generar empleo. Después, evidentemente, uno debe corregir las distorsiones que existen en el mercado y también las distorsiones que existen en el Estado, porque hay mucha gente que piensa que el Estado es perfecto. No, señores, el Estado también tiene distorsiones, así como hay distorsiones a nivel del mercado. Una de las distorsiones... Hay quienes dicen que no, que el mercado se regula solo y prácticamente esta mano invisible es la que lo permite funcionar. Bueno, ellos se quedaron en el siglo XVIII, pues, en la época de Adam Smith y la riqueza de las naciones. Ya hemos cambiado 2, 3 siglos más, entonces se ha modernizado la economía. Ya no estamos en la época de Adam Smith. Ya no se regula solo, entonces. No, nunca se reguló solo, desde mi óptica. Pero esa era la creencia de David Ricardo en su momento de Adam Smith con la famosa mano invisible, y David Ricardo con las ventajas comparativas. Eso no funciona más. Yo creo que actualmente vivimos un Estado que necesita regular las distorsiones que se producen en el mercado. Una de las distorsiones en su momento fue el tema de los combustibles. Acuérdense que este subsidio data de 1973, es decir, estamos hablando de más de 4 décadas recibiendo este subsidio, y creo que es importante focalizarlo. ¿Por qué? Porque las personas que menos tienen deben tener acceso a este subsidio, pero los grandes tenedores de vehículos, de flotas, tanto a nivel fluvial como a nivel terrestre, a nivel local, pues no deberían tener ese subsidio. Entonces yo creo que hay que caminar hacia transparentar, hacia focalizar ese subsidio de tal manera que vaya hacia quienes menos tienen. Los recursos del Estado siempre deben ir canalizados hacia quienes menos tienen para lograr mayor equidad a nivel de país. Economista, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Un gusto, Ricardo. Aprovecho para desearle unas lindas Navidades y un mejor 2020. Igualmente, una linda Navidad y un próspero año 2020. Gracias. Igualmente para usted. Gracias. El economista Víctor Hugo Villacrés entregándonos detalles respecto del proyecto de ley de simplificación tributaria y la perspectiva económica para el 2020. Nosotros, amigas y amigos, seguimos con más información. Ministerio de Turismo plantea 5 ejes de acción para generar
al menos 630.000 plazas de empleo hasta el 2021 a través del Plan Nacional de Turismo 2030. Se espera que Ecuador sea un destino turístico inclusivo, accesible, sostenido e competitivo, también se dijo, en la región, según lo explicó esta cartera de Estado. Nuevas alternativas para generar empleo entrarán en el 2021. Así lo anunció el Ministerio de Turismo, que impulsa el Plan Nacional de Turismo 2030. La propuesta contempla 5 ejes de acción a fin de generar más de 633.600 plazas de empleo gracias al turismo, convirtiéndose en un ingreso económico fuerte para el Ecuador luego del petróleo. El MINTUR impulsa el Plan Nacional de Turismo 2030. Este instrumento es un orientador de los esfuerzos públicos, privados, comunitarios y académicos para el desarrollo del turismo en el país en la próxima década. Se espera que para el 2030, Ecuador sea un destino turístico inclusivo, accesible, sostenible, competitivo e innovador en la región. Esta propuesta será evaluada cada 2 años y se espera que sean alcanzables. Para el 2021 se prevé la visita de 2.027.620 turistas de ingresos de 2.195.000 millones de dólares por divisas. Entre enero y noviembre de 2019 han ingresado al país 1.887.000 visitantes extranjeros, sin contar a las personas provenientes de Venezuela. La ministra de Turismo, Rosy Prado, dijo que la elaboración del Plan 2030 es uno de los hitos que se plantearon este año. Buscar posicionarse en el marco del modelo de desarrollo sostenible y duradero, respetuoso con el ambiente. Mariela Logroño, TVL Noticias. Momento de la interpretación del quichua con nuestro compañero César Guanolema. Binga chihuaychi gayukuna yukunchi ñami kaypikanchi kasna kaychishi willaykunata kichwa shimipi riqsichinkapak Mashi Ricardo Bravo allichishi willaykunawan kaypikallarinchi. Fondo Monetario Internacional kay hatun tandanakuy imami kay Ecuador llaqtawan yuyay pactarishkata ñak pactachikun katikun. Paykunaka kasna ishki pirakishpa imami kulkita mañachinapak yuyay pactarishkakunakarka chaytami ña kasna kulkikuna imaka kay Ecuador llaqtaman chayamukunishkami. Tukuymanta rikuk imakpika chuskupatsak iskunchunga pusak waranga $1 kulki imatami ñukunchik llaqta imapak chaskinka nishpami riqsichishka willachirka kunapash. Informe Arroz Verde, shinallati kay hatun ñawinchi kuna imatami ñawpakman apakunkuna kay kutin imaka kay Consejo Nacional Electoral tandanakuy uku imamantami kasna kay ñawinchi kunata ñawpakman katichun kay Fiscalía tandanakuy kama imaman ñawillachishka kunakan kaypimi Alianza País hatun wanguri imatami kasna imashina ya kay yaji ishkay waranga chunga chunga kanchis watakama llankashka kuna imata taripana ta mutsuri nishpami mañaykunata churashka kan. Paykuna kaninmi kasna kay watakuna imapimi kasna yanapaykuna kulki churaykuna imaka mana achikllashina rikurin chaytami ñukunchik mañakunchik ninmi kasna achiyachichun ñawinchichun taripaykuna imata katichun. ICE Fundas Plásticas, Shinallati Kashnakay, Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, Kamachi Imapimi Kashnakay, Hatun Plástico Ninchis Chay, Shigra Kuna Imata, Nya Kashnakay, Shamupuncha Kuna Mantaka, kay manukulki kuna imata astawan mirachinga kuna nishpami kay pika willachishka kuna. Shinallati kay hatun linchi kuna imaka kasna ñukunchi kausay imapimi pachamama imata wachichishpa shamushka chaymantami kasna manukulki kuna imata wichichishkanchik ayllukuna ima kay randina imata kaypi ashayachichun nishpami willachirka kuna. Empleo 2021, Shinallati kay shamu huwata kuna ima pimi kay Ministerio de Turismo, hatun tandanaku y pillanka runa kuna imaka, imashina ya kay ñukunchik llaqta kuna ima pika y llaqtata riqsichishpa llankay kuna milarina manta rimashka kuna. Paykuna kaninmi kay shamu huwata kuna ima pika, kasna suktapatsa kimsa chunga kimsa waranga ayllukuna imami kay ñukunchik llaqta imamanka chayamunashina rikurin chaypakmi pakta llank'aykuna imata ñawpakman sinchiyachina nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. La Asamblea Nacional culminó el primer debate del proyecto de enmiendas constitucionales. El legislativo se volverá a reunir en 13 meses para la segunda discusión sobre este punto. Los parlamentarios creen que hay tiempo suficiente para analizar el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una vez concluido el primer debate del proyecto de enmiendas constitucionales, se abre el lapso de tiempo de 13 meses para la discusión. El asambleísta Franklin Samaniego espera que el tiempo sea suficiente para analizar el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el caso de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que darse todo el procedimiento, las enmiendas, de aquí terminamos el primer debate y habrá un año para retomar el debate y espero que en ese año podamos también ir matizando y resolviendo algunas inquietudes que tienen los asambleístas y la ciudadanía principalmente. Dentro del proyecto de enmiendas constitucionales se propone que la tarea de designar a las autoridades de control regrese al legislativo. Samaniego tiene su propio criterio. Yo creo que hay que tener esta posibilidad de que el Consejo lleve adelante los procesos de selección. La Constitución habla de procedimientos y procesos de selección, concursos de mérito, oposición, y la Asamblea sea la que designe de los nombres de acuerdo a la normativa que se plantee para el efecto. Patricio Donoso, por su parte, cree que es momento de abrir la discusión para que todos los sectores puedan presentar a sus candidatos. Hay dos caras en toda moneda. La una cara es la que vivimos en el régimen anterior, donde se nombraban autoridades en 2 minutos y no había problema, nadie se quejaba. Y la otra cara, que es la que yo prefiero, es la que estamos viviendo, democracia, con participación de todos los bloques legislativos. Que hay problemas, sí, pero es que es la democracia. Tras 13 meses, el informe para segundo debate deberá ser elaborado por la Comisión Ocasional Multipartidista creada para el caso. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Asamblea Nacional entregó al país una ley de actuación integral en el caso de personas desaparecidas o extraviadas. Mariela Logroño en el siguiente reportaje nos cuenta los detalles con respecto a los puntos centrales de la norma que, una vez aprobada, será publicada en el registro oficial y puesta en vigencia. La Asamblea Nacional del Ecuador, con el voto unánime, aprobó la Ley para Actuación Integral en casos de personas desaparecidas y extraviadas. Una normativa que concitó un amplio debate, pues esta problemática no fue visibilizada en su totalidad. En el siguiente reportaje les contamos los alcances de esta ley pionera en la región. Se genera expectativa tras la aprobación de la Ley de Desaparecidos, pues los familiares de las personas desaparecidas o extraviadas buscan respuestas ante varias limitantes. El presidente de la mesa, Absalón Campoverde, lamentó que no sea retroactiva la ley, pero ya es un primer paso. En el Registro Nacional constarán los nombres de todos los desaparecidos del Ecuador, independientemente del año que se hayan desaparecido. Pero hay que recordar que la ley rige a partir del día de la publicación. Uno de estos aspectos que demandan los familiares de desaparecidos es contar con datos reales del número de personas que desaparecieron. Para ello, la ley contempla la creación de un registro nacional de personas desaparecidas, extraviadas, localizadas, identificadas, no identificadas y sin identidad, administrado por el Ministerio de Gobierno como una plataforma tecnológica. Contarán con información proporcionada por las instituciones del Sistema Nacional y Banco de Datos de la Ley de Movilidad Humana. En la norma también consta un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Punto clave en la localización de una persona. Estará conformada por el órgano de gobierno, órgano ejecutor y entidades operativas. Estas estarán a cargo de la formulación de políticas públicas dirigidas a la prevención, además de emitir directrices y lineamientos para la atención integral a las personas desaparecidas y familiares. Según información del Ministerio de Gobierno y Fiscalía, entre 1970 y 2017 se han reportado 42.000 casos, siendo resueltos el 96%. Resta por esclarecer 1.600 casos. Ante ello, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, reiteró el rol de las instituciones públicas. La Defensoría del Pueblo tiene un papel fundamental. Tomemos en cuenta que la obligatoriedad del Estado es no dejar pasar los procesos de investigación, que no demoren 2, 3 ni 6 años, como es en el caso de Juliana Campoverde. Efectivamente, más allá de veedores, formamos parte de este sistema a efectos de hacer el seguimiento para que esto no quede en el olvido. En las disposiciones transitorias establecen plazos máximo en 120 días a partir de su publicación. Se implementará el protocolo para implementar la base de datos de personas
personas fallecidas, no identificadas, no reclamadas. En el mismo plazo se elaborará el reglamento que rige a la ley. Mariela Logroño, TVL Noticias. Durante el 2019, según cifras del gobierno de Ecuador, el país registra un 64,7% de violencia de género, entre psicológica, sexual, física y económica. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Erradicación de Violencia a la Mujer a más de un año de su publicación. ¿Cómo ha sido su aplicación para contrarrestar esta problemática social? En el siguiente reportaje lo revisamos. Ecuador registra un total de 64,9% de violencia contra la mujer, del cual el 56,9% es psicológica, el 35,4% es física, el 32,7% es sexual, el 16,4% es económica y patrimonial y el 47,5% es gineco-obstétrica. La razón por la que se registra este alto grado de violencia a las mujeres la explica Paola Mera, secretaria técnica del Consejo de Igualdad de Género. Tiempo hay que visibilizarlo y eso tiene que plantearse desde la normativa, desde las legislaciones en donde se pueda visibilizar esa pobreza del tiempo y que hay que distribuir esos tiempos entre hombres y mujeres. Mientras que Viviana Aidó de ONU Mujeres indicó que las mujeres sufren violencia todavía en países, principalmente de Latinoamérica, porque la sociedad es patriarcal y machista. Es allí donde se debe apuntar para prevenir la violencia, además del empoderamiento femenino. De hecho, sabemos que en el Ecuador un 40% de las mujeres considera normal que una esposa pueda golpear a una esposa si hay alguna razón de por medio. Por tanto, se trata de acabar con esta cultura que tolera la violencia, que normaliza la violencia. Para contrarrestar esta problemática, la Asamblea Nacional aprobó en febrero de 2018 la Ley para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Sebastián Palacios recuerda que también se promovieron fechas y eventos para concientizar a la sociedad de esa realidad. 25 de noviembre estábamos conmemorando el Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Pocos días después conmemorábamos el Día de los Derechos Humanos. Hace casi un año, el 7 de marzo, este grupo parlamentario tuvo la gran idea, en conjunto con muchas futbolistas mujeres, de declarar el Día Nacional del Fútbol Femenino. Pero la ley no es garantía para que la violencia se erradique. De hecho, el legislador Héctor Muñoz considera que sin los recursos que la ley dictamina, no se pueden ejecutar los principios de la normativa. La ley de erradicación contra la violencia en la mujer me parece que es una ley espectacular. Me atrevería a decir que inclusive es una de las mejores de la región. Sin embargo, en la práctica muchas veces no se las puede ejecutar por falta de recursos y esto es absolutamente lamentable. Dentro del Parlamento se baraja la opción de la creación de una comisión ocasional para que analice el presupuesto previo a la aprobación de una ley, además de controlar si se está cumpliendo con su reglamento. El próximo año, además, el presidente Litardo anunció que se efectuará un plan para prevenir la violencia de la mujer en ámbitos deportivos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal estarán vigentes desde el 2020. Legisladores creen que la discusión aún no se agota y que hay temas por analizar. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal entrarán en vigencia a partir del 2020. La asambleísta Ana Belén Marín hace su propia evaluación a los cambios aprobados por la legislatura. Nosotros hemos tenido varios acercamientos con algunos juristas y que están en libre ejercicio también y nos dicen no necesariamente mientras más, más sanciones le pongas a alguien o a algo, va a reaccionar o se va a curar o ya pasó. Para Marín, más allá de las reformas aprobadas, existen temas que deben ser analizados a futuro. Hay algo que sigue todavía en preocupación, por ejemplo, el tema del aborto, que no se ha logrado dar tratamiento y que es un clamor de la ciudadanía, que es un clamor permanente. Por supuesto que hay clamores divididos. Franklin Samaniego maneja otro punto de vista. Explica que las reformas al Código Orgánico Integral Penal podrían ser analizadas a futuro. Yo creo que se está afectando los derechos, el derecho a la rehabilitación social. Existe todo un proceso. Cuando usted entra en un proceso, tiene varias partes, varias fases. Apenas usted llega con una detención, hacen un plan para cada uno de los PPLs.
pero sí nosotros retiramos la posibilidad de un régimen semiabierto, de un régimen abierto, o sea, no existe proceso de rehabilitación social, lo que existe es meter a la cárcel a la gente, esconder las llaves hasta que cumpla la pena y se acabó el problema, con eso solucionamos. No creo que sea una solución al problema. Los cambios al Código Orgánico Integral Penal estarán en vigencia una vez publicados en el registro oficial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Culmina el 2019 y los asambleístas evalúan su gestión durante este año. Resaltan las leyes aprobadas, las deudas pendientes con la ciudadanía y los retos para el próximo año. Lorena Espinosa recogió los criterios. A pocos días de culminar el 2019, los legisladores hacen un balance de lo que ha sido el trabajo parlamentario durante este año. El asambleísta Esteban Albornoz destaca el tratamiento y la aprobación de leyes enfocadas al desarrollo productivo. La Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, con leyes desde eficiencia energética, reformas de la ley de compañías, reformas de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la ley de empresas públicas, ley de emprendimiento, ley de reducción de plásticos, que buscan justamente fomentar la producción, generar empleo. Sin embargo, asimismo reconocen que existen deudas pendientes con la ciudadanía que no se han podido consolidar este año. Creo que sí tenemos una deuda grande con el tema de empleo, por ejemplo. Hay una deuda grande también con temas de anticorrupción. Hay comisiones que le deben mucho al Ecuador, hay comisiones que ni siquiera se reúnen todavía. Y eso no puede ser, no puede permitirse dentro de un cuerpo legislativo como la Asamblea Nacional. Por otra parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, destaca que desde Creo se ha trabajado en la consolidación de la democracia, lo que dijo ha permitido gobernabilidad en la Asamblea mediante acuerdos legislativos. Hicimos un acuerdo legislativo, no gubernativo, sino legislativo, para que pueda funcionar esta institución que es el primer poder del Estado. Y en base a ello se conformaron comisiones, que algunas tuvieron problemas, es verdad, pero es que eso es la democracia. En donde existe preocupación es en la falta de diálogo y acuerdos con el Ejecutivo para el envío de los vetos a las leyes aprobadas por la Asamblea. Creo que si dialogamos y conversamos adecuadamente, si vamos procesando las leyes, ¿no es cierto?, con la presencia de los diferentes ministerios, de los actores políticos que tiene el Ejecutivo, creo que los vetos pueden minimizarse. Aquí hay dos opciones, o tratar de un poco limitar las funciones de la Corte Constitucional en su control constitucional de las leyes, o la otra, que yo creo que va a ser la más rápida y operativa, es tratar de controlar un poco las atribuciones que tiene el Ejecutivo en cuestiones de los vetos. Dicen tener claros los temas que serán prioridad para el 2020 y aseguran que continuarán elaborando leyes a favor de los ciudadanos en lo que resta del periodo legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Saludamos nuevamente con César Guanolema en la interpretación en el quichua. Yupachana imachi Ricardo Sinamikan, Yukunchik Mikas Nakaipi, Astawan, Willaikuna Kikinkuna, Pagachichkanchik, enmiendas constitucionales. Mamakamachi Mushuyachina Mantami, Astawan Rimanakushpa Katikunkuna, Kasna Tukui Apukkuna, Sinapashka y Shugniki Rimanakui Imaka Yami Puchukarka, Saimantaka Kasna Ishkeiniki Rimanakui Imata Apangapja, Chunga Kimsa Kiyakuna Kipamiña, Paktanga Nishpami, Willachishka Kuna. Sinami, Kay hatun mamakamachi mushuyachina yuyaykuna imata tukuyapukuna rimarakushpa kilkata arinirkakuna. Expectativa ley desaparecidos. Kay mamayakta tananaku yuku imapimi kasna kay chingarishkata riku yanapaj kamachi imata kasna ña arinishpa allichishpa yakta yukunaman chayachishka kan. Shinallati kay hatun kamachi imapika ayllukuna chingarikpi mana rikurikpi imashina mashkanamanta imashina ayllukunata yanapanamanta wasi ayllukuna ima kasna hatun llakikunapi kawsakukpi imashina kasna yanapaykuna pachaskina apanamanta kay kamachika rimachinga nirkami. Sinallati kay hatun kamachi imapi kasna kay mamayakta tandanakuy ukupi arinishka kipa imaka ñami kay shamupunllakuna imaka kay registro oficial hatun kay kilka kamayu imapi kilkarishpa llaktaman chayanapaj ña paktanka.
Cifras violencia de género, shinayati kai hatun ñukunchi llaqta imapi. Warmikunata waqllichishkamanta, mashnakashka, imashinalla kawsakushka, mayllapi kashka imatami, ashtawan kai llaqta pushak imaka rikushpa, llankashpa katishka kan. Shinayati kai mamallaqta tandanaku yuku imapipash, kashna kai hatun llakikuna imata harkankapak, shinayati ashayachinka imapaka, kai ley de erradicación de la violencia a la mujer, hatun kamachi imatami arinishka kunakan. Shinapash kai hatun kamachi imawanmi imashina ya kai yakikuna ñukunchi kausaipi llaqtakunapi tiyashkata ashayachinata mashkanka nishpami apukuna imaka willachirka. Reacciones de aprobación COIP, kai Código Orgánico Integral Penal hatun kamachi mushu yachina kilka ima tapishmi kai mamayakta tandanako yuku ima pika arinirka kuna. Shinapas kai mushu yachishka kamachi ima kai shamu wata, ishkai waranga, ishki chunga wata ima pimi, yaktapi paktarinamo yaikunka nishpami willachirka. Shinayati tauka apukuna, tandanako ikuna imami, kasna kai kamachi ayichinapi yankarka kuna. Balance legislativo 2019, Shinayati mamayakta tandanaku yuku ima pipash kashna kai wata tukurimukpimi, imachina yayankaikuna paktashka, yankana pagimaya sakirishkata riksikunkuna. Shinayati tauka kamachikuna imatami kai wata imaka arinishkanchi nishpami, kashna kai willaykuna ima pika riksichishka. Shinayati kashna kai shamu wata ima pipash, yankanapa kamachikuna rurana sakirinmi, chaitami kashna kayarimanta kai shamu wata imaka yankashpa katishpa ñaka machikuna imata arinishun nishpami apukuna imaka willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. Seguimos con más información. Hasta el momento, la Comisión Ocasional de Tránsito cuenta con el 70% del borrador de informe para segundo debate de las reformas a la ley que aborda la problemática. En el documento ya se contemplan nuevas propuestas, como por ejemplo pruebas de salivajes o salivales y reducción de las horas de trabajo del conductor profesional. Tenemos los detalles. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, las principales causas de accidentes de tránsito son el consumo de alcohol y demás sustancias, fatiga al volante, conducir distraído, excesos de velocidad y vehículos en mal estado. Han sido claves para la inclusión de nuevos artículos en las reformas a la Ley de Tránsito, indicó el legislador Fafo Gavilán, es titular de la mesa. Uno de ellos trata sobre pruebas salivales para determinar el consumo de sustancias estupefacientes. Hay el instrumento tecnológico, donde se le hace una prueba salival y se identifica si ha consumido o no alguna sustancia estupefaciente. Igualmente, en las reformas a la Ley de Tránsito se establecen los horarios para el conductor y la alternabilidad, además del tiempo para su descanso. Para el efecto, se solicitará al Ministerio de Trabajo prepare el reglamento necesario para identificar cuántas horas puede una persona manejar un vehículo. Haga los reglamentos necesarios con la finalidad de identificar cuántas horas un ser humano puede conducir un vehículo, no de corrido, o sea, seguido. La recuperación de puntos y las sanciones también son temas debatidos aún por la mesa. Enmarcados en la lógica que estamos viendo de que no sea una ley sancionatoria como recaudatoria, sino más bien sea una ley sancionatoria de capacitación. Realmente yo creo que las sanciones no serán más drásticas, más bien nosotros estamos discutiendo en esta reforma de que primero hay que hacer una consulta a la Corte Constitucional para ver si es constitucional o no las 3 sanciones que se le aplican a los conductores. A mediados de enero la comisión tendría listo el informe para segundo debate de la propuesta de reformas a la Ley de Tránsito. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y muchos hablan de la época de Navidad como el mayor movimiento económico del año, mientras que otros es el momento de regocijo y de paz, pero además la fecha para recordar el nacimiento del niño Jesús.
Mariela Logroño fue a dialogar con la gente sobre el concepto de Navidad. A días de celebrar la Navidad, esta fecha se ha convertido en un encuentro con amigos y familia. Se intercambian regalos y se realizan cenas. Para muchas personas también es una fecha para replantearnos si valoramos el verdadero sentido de esta época. Teodoro Abdo considera que el plano económico debe pasar a segundo plano. Empecemos a olvidarnos un poco más de la parte comercial y de los compromisos sociales y empecemos a valorar un poco más lo que tenemos junto a nosotros, o sea, vivir un poco más en el presente, no tanto en pasado, en futuro, vivir con quienes tenemos ahora a nuestro lado, con nuestra familia, nuestros amigos que tenemos hoy, porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? También es la fecha para llegar con el mensaje del verdadero sentido de la Navidad a nuestros hijos, indicó Edwin Mina, padre de familia, pues lamentó que la época sea vista desde el plano económico. Lastimosamente estamos perdiendo los valores, ellos dedicados a mucha tecnología, creo yo, que ahora incluso ya nadie quiere leer porque todo está en el internet. Actualmente la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas. En general, una de las características actuales de la Navidad es el aumento del consumo, en especial de objetos utilizados como regalos y alimentos. Desde el punto de vista cristiano, no obstante, se considera que este no es el significado auténtico de la Navidad. Al contrario, es una manifestación de ciertos valores humanos que durante el año se mantienen más o menos en el olvido. Valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la época de Navidad y se encuentran presentados en las creencias religiosas del cristianismo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación, la agenda cultural con Tatiana Sonnenholzner. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural. Como cada viernes te traigo los eventos del fin de semana. Como lo puedes ver, esta agenda es navideña, así que quédate para saber cuáles son los eventos de este viernes, sábado y domingo. La Casa de la Música, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Consulado de Austria en Ecuador te invitan a su tradicional concierto de cierre de fin de año. La entrada cuesta $20, tiene un 50% de descuento para las niñas y los niños, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Esto será de la mano del maestro austriaco Michael Slavinger, así que ya sabes, un evento que no vas a querer perderte. Y ahora que la televisión legislativa está a nivel nacional, te traigo un evento en la ciudad de Guayaquil. Se trata de la encendida del árbol, caritas pintadas y demás sorpresas que se dará en el show navideño del Parque Samanes. Empieza a las 10 de la mañana. Y volvemos a Quito porque a las 3 de la tarde en el Museo del Carmen Alto se llevará a cabo los villancicos tradicionales de la capital. Esto es un impulso del Instituto Metropolitano de Patrimonio para recuperar la cultura de la capital del Ecuador. Estos dos eventos son completamente gratuitos. Y este domingo en Cuenca a las 10 de la mañana, si eres fan de los clásicos y la música clásica, escuchándole en un clásico, este evento es para ti. Se trata de una feria de compra, venta y exposición de los tradicionales viniles. Así que ya sabes, un evento gratuito para que encuentres la música y tal vez un regalo especial que quieras darlo en esta Navidad. Y en Quito, a partir de las 11:30 de la mañana en La Floresta, se llevará a cabo una feria de exhibición donde encontrarás emprendimientos navideños para adornar tu casa, el árbol o encontrar los regalos que todavía estás buscando. Los dos eventos son completamente gratuitos y apto para todo público. Algunas actividades para cerrar este fin de semana último previo a Navidad. Y hasta aquí los eventos para este fin de semana. Espero de todo corazón que tengas una linda Navidad. Nos vemos el próximo viernes. Bien, amigas y amigos, de esta forma cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.